Buenas a todos, gente. Por aquí Kosh del clan Black Clover. En el tiempo ya de descuento de la excavación titánica. Tengo por aquí todavía a la viejita esta picando, que me quedan 9 horas. Estaba terminando de gastar, vamos, los picos. Tengo todavía un montón de taladas por aquí, podría seguir tirando. Y ahora les explico por qué. Y no es otra cosa que recomendación: no vayan a comprar nada en la tienda cuando es hora de estar durmiendo, porque van a comprar lo que no deberían. Y en vez de comprar la ficha de oro del pase de martillos, pues se me fue la pinza, pinché este y me compré el, el casquito de oro. Que bueno, como recordarán en el primer vídeo, les dije que en este evento este casco es basura, que no sirve, pero que el bueno es el de plata para conseguirlo todo, o el de diamante si ha jugado muchísimo y de aquí ha sacado un montón. De hecho, yo no he jugado muchísimo, yo creo que todo lo contrario. Un montón de cosas, veo por aquí 100 diamantes, 31 millones de oro, bolitas, pero vamos, he jugado yo creo que muy poco y hasta bastante bien me han salido las cosas. Lo que han salido todo aquí es el estigma de estos viejos que salieron en otros eventos, el del toro y el del tigre. El tigre lo uso yo actualmente. Y después un variadito de todos los que no suelen salir, por decirlo así. Bueno, una cosa que sí me ha servido, porque yo creo que nunca compraba este pase, eh, es esto. Aquí tenemos la descripción de los pases y lo que te pone es que te da las misiones, los objetos del cofre y esto ya está. Y lo mismo aquí. Pero vamos, cuando hice el primer vídeo lo expliqué. ¿Qué pasa? Que he llegado aquí al ataque del jefe y ahora resulta que me da de 6 a 26 martillos. No sé si esto fue un bug o le pasa a más gente que se haya comprado el pase, pero es que lo normal eran 6 el máximo, se acaba hasta 60. Entonces, claro, así si sacas una burrada de martillos. Y yo lo que estoy viendo es que tenía por aquí un montón de ataques. Y yo, como tenga que hacer todos estos martillazos, se me va a ir la vida en esto. Que ya llevo una eternidad para gastar todos los que tenía, porque no he seguido mi propio consejo de irlos gastando sobre la marcha. 2000 martillos. Yo creo que los martillos se los van a guardar por ahí, en el bolsillo, vamos a decirlo así, porque yo no voy a gastar aquí estos 2000 martillos porque me puedo morir. Qué burrada. Claro, si el pase de oro y incluso el de diamante da más, tiene muchísima más lógica estas cantidades. Ya habrá gente que aunque use bot, lo podrá conseguir mucho más normal, más fácilmente. A ver si por aquí de los últimos de abajo hay alguien que me pueda sonar el nombre. Pero con la gente que he estado jugando estos días, nadie me ha dicho que iba bien, así que me imagino que no. Solamente he visto uno que me lo encuentro fijo en arenas. Que vamos, que es un bot, porque da igual cuando entre. Este es del top, creo que es. El Inning. Y que más, bueno, todos nombres rusos ahí. Calgomed otro fijo de que me lo encuentro arenas. Haga el Fraser enganchado. Fraser, deja de viciarte. ¿Qué haces tú aquí arriba en el top 10, Fraser? Viciado. Así cada vez que te mandaba un mensaje me tardabas en responder. Pero bueno, a ver qué te dan por aquí. 2000 lamantitos y un corazoncito. Y si se fijan, el primero tiene 285. Es una burrada, es una tremenda burrada. Le saca el doble al top 10. Bueno, ya para ver aquí, bueno, a mí me dieron los objetos por el creador de contenido. Tengo los sencillos, pero bueno. Yo quería probar el rinoceronte a ver qué te daba antes de tirar a esto, pero ya que lo tengo, pues a ver cada cuántos cofres me sale esto. Uno, dos, debería salir sobre 8. 3, 4, 5, 6. Mira, con 6 ya tengo uno. A ver si se cumple. 7, 8. Pues cada 4, pues muy bien. 9. Pues mira, me acaba de bajar el ratio a 3. 10, 11, 12.
Pues sí, más o menos un ratio cada 3. La verdad que un ratio muy, muy bueno para hacer un evento de tantos días. Creo que era de 8 o 9 días, una exageración. Entonces, esto ya, como solamente me falta eso, no tiene sentido. Solamente quería comprobar el ratio con lo que salía. Que vamos, me parece una exageración que hayan dejado esto con un ratio de 3. Ya podrían dar algo aquí mejor porque, bueno, vamos a ver. Quiero un vistazo hacia arriba. Porque lo que estoy viendo es todo esto es lo mismo. Ya me podría dar titanes de los buenos. Y bueno, estos son más piquitas de constelación. Que siempre completa. Mira, una gema doble, guay. Y fuera. Otra gema doble por ahí. Y esto fuera. Bueno, antes de nada lo primero que voy a hacer es ir a ver los estigmas, a ver qué me dan. ¿Qué cambia este? Porque no lo he visto. El rinoceronte es de personaje de daño físico. Vamos a ver mi angelito. Que mi angelito tiene el cocodrilo, que este creo que era bastante bueno. Vale. Tiene todos los efectos de congelación que madura y envenenamiento eliminados de ellas y se vuelven inmunes. Pero será el rinoceronte mejor. Es decir, una vez cada cierto tiempo reduce el daño entrante recibido por todas las unidades aliadas en un 40% durante 4 segundos. Y cada segundo durante esta duración elimina 2 efectos negativos aleatorios de cada uno de ellos. También restaura un 15% de salud. Pues está bien. Está bien. El problema es la activación, que es lo que no me gusta. Creo que yo tengo cosas que me hacen ya inmune a la congelación. Así que este podría ser interesante metérselo. Porque, a ver los que tengo en el batallón. No, está aquí. Patrones. No, tengo el tigre, que este reduce el daño a los hechiceros. El león creo que es de los arqueros. Pero me falta uno. Falta uno que no me acuerdo. Que siempre me acuerdo de se me olvida buscarlo y no. Y el lagartito ese está bien. El cocodrilo. Inmune a congelación, quemadura y envenenamiento. Sobre todo lo puse por la congelación. Pero voy a probarlo. Voy a cambiar. Voy a poner el rinoceronte. Yo nunca me fijo en las estadísticas de esto, que debería. Ya me lo han dicho un par de veces. Pero se me va la pinza y no lo miro. Equipar, equipar y me queda triangulito y el circulito. Esperemos que vaya bien. A ver. Listo, reducción de daño, curación y quitar efectos negativos. Va a tardar en afectar, pero bueno, a ver si va bien. Y ya vamos a ver los objetos. Los objetos. Uy, tengo por aquí alguien metiéndome mal rollito. Vamos a gastar y vamos a los objetos. Eran de arquero. Vamos a ver, arquero. Ballesta por aquí. Vamos a ver primero el arma. La ballesta es esta. Vale, este dispara flechas curativas. Esto es igual. Su tamaño aumenta y todo aumenta de estadísticas en un 25, 5 segundos. Y restaura salud igual a 250%. Vale, la función de un arquero, no me acuerdo lo que es exactamente, pero no es curar. Este arco es un arco, si tienes doble ballestero, sí podría venir bien. El principal, el que más daño haga, tiene que tener una ballesta de daño y este no es el caso. No está mal, pero es para un personaje secundario que ayude a curar al equipo, no para meter más daño. Y vamos a ver la armadura. La armadura es esta de aquí. Una vez que hace tiempo, durante 6 segundos, castera. La activación va a tardar. Lo bueno es que te aumenta un segundo más. Vas a conseguir que esto salte y ha aumentado su salud máxima armadura en un 25 durante 6 segundos y se acumula hasta 6 veces, hasta un 125. Aquí lo que habría que probar es si te da suficiente supervivencia por el tiempo de activación. Porque hay algunas un poco más sólidas, pero bueno, que no tenga un amplio abanico de armaduras, esta le puede venir bien para probarla. Creo que esto va a ser el mayor problema, pero vamos, si consigue un poco de supervivencia, que es lo interesante, pues de luz.
Vamos a tirar por aquí el anillo, el amuleto, perdón. El amuleto es este, pone como el segundo mejor de los míticos. La unción de restauración mejorada sobre sí mismo y 3 unidades. Elimina 3 efectos negativos. Los de ellos le restaura un 35%, un 10% más. Aumenta las estadísticas en un 35%. Y cada objetivo tiene 50% de que se eliminen todos los efectos negativos. Vale, este amuleto creo que fue el que dije que era una versión mejorada o muy parecida al que yo tenía, aunque al final lo he cambiado y he puesto otro. Pero es bastante bueno y sobre todo siendo gratis, que eso es ya lo que más mola. Y después el señor anillo divino gratuito. La verdad que esto es muy raro. Durante la versión de la batalla, el daño entrante contra todas las unidades enemigas que están electrificadas. Un 30, bueno, un 5% más. La cosa es el combo. Pulso eléctrico de 3 durante 4 segundos. No, durante 5 segundos. El daño 1.000.000. Todas las unidades enemigas afectadas también quedan aturdidas durante 2 segundos. Además, el objetivo principal de tiene su armadura física reducida. 30, bueno, esto tampoco no es tanto. Sobre todo este de anillo es el combo de electrificar. Y que explotan y hacen daño puro igual haciendo 50% de su ataque. Creo que en el vídeo me estaba respondiendo una persona que este se podría activar con el Robin y el Rayo. Que estén electrificados, que estén afectados por un pulso eléctrico. Vamos a ver si el Robin dice electrificados o pulso eléctrico. Una cadena de rayos. Armaduras. Perfecto, todos los enemigos quedan. Pone electrocutados, no electrificados ni. ¿Cómo era el otro? O afectados por un pulso eléctrico. Es importante que la palabra sea la misma. Aunque aquí ponga electrocutado, debería ser lo mismo. Debería. Vamos a ver. Aumenta el daño. El daño mágico, el poder de hechizo, tanto dicho objetivo como todos los enemigos alrededor. Todos los enemigos alcanzados por el rayo quedan aturdidos. Pues. Es que la habilidad dice electrocutados. Debería ser lo mismo. Debería. A no ser que estos juegos sean un poquito especiales. Pero siempre tiene que buscar la misma palabra para evitar fallos que después no se activen. Y me quedaría el amuleto. A ver, uy, que tengo metido aquí el zoom. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El amuleto lo tiene que tener este señor. La barra lunar. Sí. Para quitárselo. Artefactos. Lo pone como el mejor de los míticos. Sería buena señal. Comienza y dura. Vale. Pues es que este directamente dice: lanza un rayo que golpea unidades enemigas. Pues queda afectado por un pulso eléctrico. Pulso eléctrico otra vez. Que como repito, debería ser lo mismo. Pero a veces es complicado verlo. Vamos a ver, dura 5 segundos. Un rayo golpea una unidad enemiga al azar. No, golpea de 2 a 3 unidades enemigas al azar. Y el objetivo... No, solamente cambia el número de unidades. Estaría bien, lo que pasa es que... el objetivo y tal. Vamos a... Uy, cancelar la prueba. Por un pulso eléctrico. Claro, es que este ya hace al objetivo y los de alrededor también les puede... Con el carga eléctrica. No, solamente es al principal. Está guay que este haga saltar a más, aunque este siempre debería ir en barrera lunar si la tenemos. Pero al golpear solamente a uno, te aseguras que siempre va a golpear a uno. De 2 o 3, si están metidos en éxtasis o en alguna cosa así, pues no le va a hacer nada.
Esto debería bajar a 9. No, a 10. Ah, no, de 12 a 10. Era 12, era 12. La duración es lo mismo. Daño mágico del 30. La verdad que esto no es nada relevante. El daño, aunque lo aumente un poco, al ser área y demás, se va a notar muchísimo el incremento, pero no veo un incremento interesante. La más interesante es la de transformación por el tema de, de que golpea 3, pero la de velocidad tiene el puntillo de que son 10 segundos y la tormenta dura 5. Así que solamente tendríamos 5 segundos de enfriamiento, aparte de lo que nos pueden meter de silencios o retrasar, que los vamos a tener, segurísimo. Y más sobre todo con el congelar. Entonces, esto se vuelve por aquí. Y como ya ven, he puesto el estigma del titán, porque creo que puede resultarme un poco más beneficioso. Sobre el anillo no lo estoy usando. Bueno, como lo han visto al poderlos ver, no los estoy usando. Y lo que sí les recomiendo es el amuleto. El amuleto usarlo, creo que lo he cambiado. Cambié el mío. Sí, cambié por este, por el otro, el que hacía no poder hacer objetivo. Y creo que el que tenía similar lo acabé quitando, pero lo tenía equipado. Efectivamente, vamos. Este que lo han conseguido y gratis, como les estaba diciendo, pues úsenlo porque les va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Lo más usable, yo creo que es el artefacto. Si no, el artefacto tiene buena pinta. El anillo, si tienes cualquier cosa a electrificar, se va a potenciar aún más, va a hacer muchísimo más daño. Y el amuleto. La armadura, hay mejores, si no tienes nada está bien. La ballesta sí que al no meter daño no me acaba de convencer. Y el tótem, a ver que lo vuelvo a mirar. El tótem es este. De vez en cuando envenena con ácido. Vale. Vamos, este es un tótem de combo por el envenenar y el ácido. No lo veo nada del otro mundo. Bueno, el veneno lo que hace es quitar velocidad de ataque y daño, pero tienes que tener más cosas que metan veneno y que se beneficien. Si no, pues complicado. Obviamente, si tienes tótem naranjas o no tienen tótem, metan este. O sea, eso no hay más que ver. Va a tener mejores características que uno normal. Así que hay que aprovecharlo hasta que vayan actualizándolos. Yo, de hecho, tengo muchísimos tótems por los que he ido rotando, actualizando según he necesitado. No me ha quedado otra. Por eso tengo por aquí otro mítico subido que se quedó en el olvido. Así que nada, por aquí dejo el vídeo. Espero que les haya sido productivo lo que es este evento. Yo me pondré a picar, pero es que todavía tengo el de los martillos por aquí sin gastar martillos. No me da para todo. Así que nada, les dejo y espero que les vaya bien. Hasta la próxima.